Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la realización de un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a continuar con esta serie de videos que estamos haciendo y donde estamos hablando acerca de la introducción de lo que son estas tecnologías como la hidráulica y la neumática. Muy bien, en los videos pasados, o bueno, en el video pasado habíamos visto como últimos puntos algunos datos importantes con respecto a lo que es la compresibilidad del aire y con respecto a lo que es la compresibilidad del aceite. Bueno, vamos a continuar. Voy a poner esta diapositiva, que es la que me importa. Y bueno, el siguiente punto que nosotros trataríamos sería los principios físicos de la hidráulica. Y bueno, ¿qué buscamos como objetivos? Revisar las ecuaciones fundamentales de la hidráulica y aplicar estas ecuaciones para resolver algunos ejemplos. Y como primer punto vamos a tratar lo que es la presión. Y bueno, directamente, ¿qué es la presión? Es la fuerza que actúa sobre una unidad de superficie y está dada por esta fórmula. ¿Sale? Donde nosotros vamos a tomar como unidad de nuestro sistema internacional los pascales y directamente lo expresaríamos con lo que son estas letras PA. Y bueno, la forma de definir esta ecuación es que la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros incrementamos la fuerza, aumentaremos la presión. Esto lo podemos deducir directamente de lo que es nuestra fórmula. Y bueno, para poner un poquito más claro lo que es este apartado, vamos a desplegar esta imagen y nosotros, como podemos apreciar aquí, tenemos dos cajas que tienen la misma área y el mismo peso, como lo pueden apreciar. Y bueno, estas cajas ejercen la misma presión sobre la superficie y como podemos ver en la diapositiva ya tenemos que A1 es igual a A2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las dos contienen la misma área y están sobre una misma superficie, por lo cual podemos desplegar esta fórmula del lado izquierdo como P igual a F1 sobre A1 y del lado derecho tendríamos lo que es P es igual a F2 sobre A2. Y muy bien. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros incrementamos el número de cajas de lo que es nuestro lado izquierdo? Si nosotros podemos 2, 3 cajas, las cajas que sean necesarias. Pues lo que pasaría es que aumentaríamos la fuerza que se aplica, como podemos observar en esta imagen. Entonces, como dijimos, aumentaríamos lo que es la fuerza que se aplica sobre nuestra superficie y debido a esto provocaríamos que la presión aumente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque gracias a este apartado es que nosotros podemos tener esta relación. La presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver que la presión ejercida sobre la superficie sería el doble del lado izquierdo con respecto a la presión que se ejerce del lado derecho. ¿Sale? Entonces, este apartado podría cambiar dependiendo del número de cajas que nosotros tengamos, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí si nosotros tuviéramos 3 cajas, pues simplemente lo manejaríamos por 3, si fueran 4 por 4 y así sucesivamente. Muy bien, otro punto. Otra manera para poder aumentar lo que es la presión es con la disminución del área de contacto o superficie. Perdón, si yo disminuyo el área de contacto, puedo aumentar la presión. Y esto lo podemos observar en la siguiente imagen. En este caso vamos a suponer que la fuerza, que el peso que está sobre F1, F2 y F3 es igual.
Sin embargo, el área de contacto en cada uno de ellos sobre nuestra superficie es completamente distinta. Por ejemplo, en lo que es la caja A1 sería la que tiene una menor presión, porque tiene una mayor área de contacto sobre nuestra superficie. Ahora, si nosotros hablamos de la caja A2, ejercería una mayor presión con respecto a lo que es A1, ya que esta tiene una menor área de contacto sobre lo que ya mencionamos, sobre nuestra superficie. Y por último tendríamos lo que es el apartado A3, que sería el elemento que ejercería una presión mayor con respecto a las dos anteriores, ya que su área de contacto es muchísimo menor en la superficie comparado, como ya lo mencioné, con estas otras dos. Con esto nosotros podríamos deducir que la presión es inversamente proporcional al área de contacto o superficie sobre la cual nosotros estamos aplicando. Y bueno, entonces, ¿qué decimos con esto? Que si nosotros disminuimos el área de contacto, aumentaríamos la presión. Como podemos ver aquí, si nosotros disminuimos lo que es el área, aumentaríamos la presión. Y en los casos contrarios, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos que incrementamos nuestra fuerza, entonces nosotros también aumentaríamos nuestra presión. Ahora, pues que conocemos los conceptos de presión, podemos estudiar el principal principio en el que se basa lo que es la hidráulica. Este principio sería el principio de Pascal. ¿Y qué es lo que nos dice directamente el principio de Pascal? Pues nos dice que la presión aplicada en un líquido confinado se transmite con la misma intensidad en todas direcciones, actuando siempre de forma perpendicular a las paredes del depósito que lo contiene. Dicho de otra manera, nosotros podríamos decir que pues la presión aplicada a un líquido confinado se transmite en todas direcciones y ejerce fuerzas iguales, pero esto se debe o esto sería sobre áreas iguales. ¿Cómo podemos apreciar en lo que es la imagen que veremos a continuación? Miren, si nosotros aplicamos una fuerza F, hacemos que aumente la presión del fluido y esto provocaría que aumente la presión de las paredes del depósito que lo contiene. Aquí estamos viendo cómo aumenta la presión y se distribuye sobre el área de nuestras paredes de forma uniforme. Ahora, si nosotros revisamos el comportamiento del principio de Pascal en una prensa hidráulica, a este tipo de aplicación la conoceríamos como el principio de multiplicación de fuerzas. Aquí vamos a ver directamente lo que es una imagen que contiene lo que son dos émbolos. El émbolo 1, que sería con respecto a A1 o el que tiene menor área, y el émbolo 2, que tendríamos el émbolo con mayor área. Estos dos émbolos están conectados mediante un fluido confinado, como podemos ver en esta parte de aquí. En este ejemplo, nosotros directamente aplicaremos una fuerza F1 en el émbolo de menor área, que sería el émbolo A1. Tendremos como resultado que el émbolo de mayor área, A2, se desplaza hacia arriba. Es decir, que el resultado que se realiza con esta acción pues nos permitiría generar una fuerza A2 que actúa directamente hacia arriba. Esto ocurre debido a que en este caso, según los principios que estamos viendo, la presión ejercida en el lado del émbolo A1 es igual a la presión ejercida en el émbolo de A2. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que tenemos que lo que es P1 y P2
son iguales. Y como ya sabemos, P es igual a F sobre A una fuerza que se ejerce sobre un área. Entonces, para el lado del émbolo de la izquierda, tendríamos que P1 es igual a F1 sobre nuestra área 1. Y para lo que es el resultado de nuestro lado derecho, tendríamos que P2 es igual a F2 sobre A2. Utilizando el concepto que ya mencionamos, que es el de presiones iguales, nosotros podemos cambiar lo que son el valor de P1 y de P2, y con esto nosotros obtendríamos esta fórmula, que sería F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, siendo esta la ecuación que define el concepto de multiplicación de fuerzas. Ahora que ya tenemos, digamos, entendido mejor lo que es el concepto, vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Sale? Tenemos aquí nosotros un ejercicio. ¿Y qué nos dice ese ejercicio? Vamos a poner de nuevo la imagen que utilizamos en la parte anterior. Y nos dice el ejercicio que se requiere saber cuál es la fuerza F1 para elevar una carga de 75.000 newtons, considerando que el émbolo de menor área tiene un diámetro de 8 centímetros y el émbolo de mayor área tiene un diámetro de 80 centímetros. Muy bien, entonces vamos a utilizar nuestra fórmula anterior. Nosotros dijimos que nuestra fórmula para lo que es el concepto de multiplicación de fuerzas era F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. De aquí, nosotros vamos a tomar nuestra tabla de datos para revisar qué valores tenemos y qué valores no tenemos o qué valores nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo calcular la fuerza F1 y nosotros contamos con nuestra fuerza F2 que serían los 75.000 newtons. Como datos extra tenemos que el diámetro de nuestro émbolo de menor área es igual a 8 centímetros y el diámetro de nuestro émbolo de mayor área es igual a 80 centímetros. Ahora, viendo lo que es esta imagen, nosotros estamos viendo un plano directamente en 2 dimensiones. Si nosotros viéramos un plano en 3 dimensiones o no sé, una vista isométrica, lo que nosotros veríamos sería que estos émbolos tienen una forma cilíndrica. Entonces, para esto, nosotros vamos a deducir el área, ¿sale? Porque si se fijan en esta fórmula, nosotros necesitamos lo que son áreas para poder determinar F1. F2 nosotros ya lo tenemos y necesitaríamos calcular A1 y A2. Y bueno, como ya lo mencioné, los émbolos serían formas completamente cilíndricas, por lo cual nosotros utilizaríamos esta fórmula de aquí. El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Para lo que, para el émbolo 1, utilizaríamos que A1 es igual a pi por el radio 1 y esto elevado al cuadrado. Entonces, de aquí despejamos y tenemos que A1 es igual a pi que multiplicaría a 4. Consideren que nosotros tenemos un diámetro de 8 centímetros. Entonces, si nosotros sacamos el radio de nuestro diámetro, sería directamente la mitad de lo que tenemos aquí. Es por eso que utilicé el 4. ¿Sale? Entonces tenemos que pi multiplica a 4 que está elevado al cuadrado. Y para el caso siguiente, para lo que es el émbolo de mayor área, utilizaríamos esta fórmula, que sería A2 es igual a pi por el radio 2 y esto elevado al cuadrado, por lo cual vamos a cambiar nuestros valores y tendríamos que A2 es igual a pi que multiplica, aquí tendríamos un diámetro de 80, entonces directamente del diámetro tomamos el radio que sería la mitad, serían estos 40 centímetros elevados al cuadrado. Entonces, para lo que es A1 tendríamos que nuestra área
es igual a 50.2654 centímetros cuadrados. Recuerden, como estamos manejando el apartado de área, entonces tendremos que manejar centímetros, milímetros, metros y todo elevado al cuadrado. Siempre que manejemos áreas va a ser de esta forma. Y para el caso de lo que es A2 tendríamos que nuestra área es igual a 5026.5482 centímetros cuadrados. Ya que nosotros definimos lo que son nuestras áreas, ahora sí podemos despejar directamente lo que es F1 de nuestra fórmula. ¿Sale? Para lo cual nosotros obtendríamos que F1 es igual a la fuerza 2 que multiplica a nuestra área 1 y todo esto entre nuestra área 2. Vamos a poner nuestros valores. Como ya dijimos, F2 vale 75.000 newtons. Lo que es el área 1 vale 50.2654 centímetros cuadrados. Todo esto lo dividimos entre nuestra área 2 que corresponde a 5.026.5482 centímetros. Y de esto nosotros obtendríamos un resultado. Aquí en lo que es la fórmula nos quedaría directamente nuestra fuerza en newtons. ¿Por qué? Porque quitaríamos lo que son centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y esto nos permitiría que solo quedaran los newtons. Muy bien, entonces F1 es igual a 749.999.87 newtons. De esto pues nos vamos a lo que sería el inmediato superior. Entonces F1 sería igual a 750 newtons. Y con este resultado nosotros obtendríamos el dato necesario para que se debe de ejercer sobre esta fuerza F1 para poder generar un desplazamiento en nuestra fuerza F2. Y muy bien, espero que les haya gustado el video. En este caso también lo voy a dejar aquí para no hacerlo tan largo. Sin más por el momento me despido. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, en comentarios pónganme lo que necesiten. Nos vemos y hasta luego.